Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Cuando ocurren tragedias, desastres naturales, con alto impacto en la ecología y con afectaciones severas a la población, como lo que está ocurriendo en Sonora, en dos ríos de Sonora, el mayor temor, el riesgo que uno advierte es que todo esto, ese impacto, quede en la impunidad. Esa es de las cuestiones que más preocupan cuando sucede esta clase de tragedias. Por supuesto, las autoridades han tomado ya cartas en el asunto, incluso han señalado quiénes son los responsables de haber contaminado los ríos que están afectando a 22,000 personas de 7 municipios de Sonora. Ellos han dicho que la responsabilidad ha sido del Grupo México, pero a partir de eso, ha habido movilizaciones tanto de pobladores como de alcaldes para demandar y exigir a la empresa minera que se siente a dialogar con los afectados, con las víctimas y que establezca compromisos claros para reparar el daño y para poder entrar a corregir o a enfrentar la emergencia que se está viviendo en esa zona del país. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme rápidamente a ver algunos datos que tratan de situar el contexto en el que se está produciendo esta información, así como algunas declaraciones y posiciones tanto de las autoridades locales como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado o los propios alcaldes que han dicho que si no hay una respuesta y el Grupo México no se sienta a tomar cartas en el asunto y a asumir compromisos, van a tomar acciones radicales que amenazan con convertir esto en un problema social en ese estado del norte del país. La peor crisis ambiental minera en la historia de México, como ha sido calificado el derrame de sulfato de cobre en dos ríos de Sonora, amenaza con derivar en un conflicto social que tiene como principal blanco de protesta el Grupo México. La Profepa declaró al Grupo México responsable de los daños causados por el derrame de 40,000 metros cúbicos de sustancias tóxicas en el río Bacanuchi. Las autoridades perfilan que la minera deberá pagar una multa de alrededor de 40 millones de pesos, cantidad que representa solo el 0,1% de sus utilidades consolidadas en un año. La Semarnat ya había asegurado que la compañía mintió sobre el derrame de ácidos en dos ríos y una presa que obligó a suspender el suministro de agua a miles de personas. Pero esto no ha logrado atemperar la reacción de pobladores de la comunidad afectada, que junto con alcaldes de 7 ciudades han presentado denuncias penales y civiles contra la minera y exigen que repare el daño causado. Los alcaldes de Arizpe, Huepac, Banamichi, San Felipe, Babiácora, Ures y Aconchi emplazaron hoy a la minera a reunirse para obtener un compromiso suyo para remediar la emergencia o, en caso contrario, tomar acciones radicales contra ella. La Cámara de Diputados creó una comisión especial para investigar el desastre. Posiciones. Número 1. La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora interpuso una demanda penal contra los responsables del envenenamiento en los ríos en Sonora provenientes de la mina Buenavista de cobre y estimó que el percance dejó pérdidas patrimoniales por más de 2,000 millones de pesos para aproximadamente 22,000 habitantes de 7 municipios. Esta cifra es superior a los 300 millones de pesos ofrecidos por Grupo México, la empresa responsable del ecocidio. Número 2. El presidente municipal de Arizpe, Vidal Vázquez Chacón, dijo que Grupo México tiene que sentarse a firmar compromisos con los pobladores, porque ellos son culpables de la emergencia en nuestros pueblos, sin agua, sin producción agrícola, con el ganado en riesgo, expuso. Número 3. El secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, dijo que Grupo México informó falsamente que el derrame fue causado por una lluvia inusual, cuando en realidad se trató de una falla en una tubería que conecta estanques que contienen los desechos tóxicos de la mina del cobre. Número 4. La Profepa presentó denuncia penal contra Buenavista del Cobre por su presunta responsabilidad en el derrame de sulfato de cobre acidulado. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy vamos a abordar un caso que ha tenido tremendo impacto en la opinión pública, pero sobre todo que ha causado un enorme estrago dentro de las comunidades, siete comunidades afectadas en Sonora por la contaminación de un río, más bien de dos ríos y de una presa, que afectó
a cerca de 22,000 personas. Y generalmente, como le decía en la introducción de este programa, cuando sucede esta clase de desastres, que no es una cosa menor, ha sido calificado tanto por autoridades como por organizaciones civiles, Greenpeace, como el peor desastre ecológico que se ha producido en México. Cuando suceden, el gran temor que sigue a la noticia de esta clase de desastres naturales es que quién va a tomar cartas en el asunto para que no quede, digamos, que el tema en lo que muchas veces ocurre en una situación de enorme impunidad. Vamos a entrarle a este tema, a debatir. Me acompañan el diputado del Verde. Muchas gracias por estar con nosotros. De verdad. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. Y Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Y estamos esperando a Sinaí Guevara, que está a punto de llegar. Ella es de Greenpeace. Así es. Diputado, qué bueno que llegó. Nos tenía ya nerviosos. No, pues a las carreras entre la lluvia, el tráfico, todo, ¿no? Pero aquí estamos, con mucho gusto. Déjeme decirle que en la Cámara de Diputados armaron una comisión, un grupo con representación de distintos partidos para hacer una investigación sobre la situación que está ocurriendo allá en Es Sonora. correcto. Ustedes ya estuvieron ahí, diputado, y la verdad es que yo vengo comentando en la introducción del programa que cuando suceden esta clase de tragedias, el mayor temor que se genera es que, como otras, queden en la total impunidad, o que no haya quien se haga cargo y responda, repare el daño y pueda entrar a enfrentar la emergencia. Pues quien debe entrarle al tema es Grupo México, ¿no? Todo el mundo, desde autoridades locales, estatales, federales, nosotros como comisión especial, el común denominador es eso, ¿no? Que no quede en la impunidad, así como pues ya existe el hartazgo, la desesperación por parte de la ciudadanía. Todos como mexicanos yo creo que es algo que compartimos, ¿no? Que no nos gusta que pues así como está sucediendo aquí en el DF con la línea 12 del metro, como sucede con otros muchos temas, pues es lo que pedimos a gritos, ¿no? Entonces hay que darle duro al tema. A veces la principal preocupación que a uno le da no solamente es lo que pueden hacer las autoridades, sino incluso esta clase de comisiones, cuáles son los resultados realmente que brindan, más allá, digamos, de aparecer en medios o tener nota pública. ¿Qué se puede esperar? Hay por ahí una frasecita que se le atribuye a algún viejo político mexicano que decía: cuando no quieres resolver un problema, crea una comisión. ¿Qué se puede esperar de una comisión como la de ustedes armaron? En primer lugar, la visita pues obedece a recabar información acerca del tema, así como lo hizo Greenpeace. Yo creo que lo primordial es nosotros como legisladores. Yo provengo del norte, yo soy de Baja California, pero más que nada empaparnos de la problemática, sensibilizarnos con los pobladores que pues existe un hartazgo, una desesperación, principalmente por el abastecimiento del agua, ¿no? Del agua. Y como usted bien comenta, o sea, no queremos que se quede en una simple comisión especial de investigación, queremos coadyuvar con las autoridades, queremos que esto sirva como, es la oportunidad, es lo que yo he venido diciendo, de que sirva como un parteaguas para que a partir de ahorita no queden las empresas en la impunidad, en que no se les sancione con la pena más severa, que es lamentable que pues los 40 millones de pesos yo creo que son insuficientes. Ustedes que ya lo vieron, hay un estudio preliminar de la Conagua que habla al cierre de agosto de más de 700 millones de pesos en afectación, pero ya ahorita salió Derechos Humanos a decir que 2,000 millones. Ahorita no hay un diagnóstico preliminar porque todas las dependencias involucradas están haciendo su tarea y la afectación no es únicamente en el tema del agua y en la limpieza del afluente del río, sino también cómo va a afectar en la marca Río Sonora, que ellos ya tienen una marca de calidad de exportación, tanto para los productos derivados del ganado como es lo que vienen siendo también los productos agrícolas, ¿no? Ustedes me corregirán, pero este dato que está dando el diputado de 40,000
40 millones de pesos sería apenas el 0.1% de la utilidad neta consolidada del Grupo México durante un año. Y aprovecho, después de dar este dato, para recibir a Sinaí Guevara de Greenpeace. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarnos. Sinaí, cuéntanos, ¿ustedes han logrado tener algún tipo de medición sobre el impacto económico y ecológico del derrame? Pues nosotros seguimos tratando de conseguir estos datos duros sobre realmente el alcance, la magnitud del derrame que vimos, pero dado los 250 kilómetros que se avanzó en este derrame y la concentración de metales que llegaron al río, es muy difícil calcular exactamente a qué velocidad se está filtrando estos metales al subsuelo, contaminando mantos freáticos. Una idea, a ver, se dice, este ha sido el peor desastre ecológico que ha habido en un asunto minero en el país. Dime por qué dicen eso, en qué se basan. 250 kilómetros de avance de contaminación pura, porque al principio este derrame era según los testimonios de los pobladores del primer municipio, que era Bacanuchi, nos cuentan que en vez de ser agua, en realidad era algo demasiado espeso, era una concentración alta de químicos, de metales pesados, y pues bueno, esto recorrió 250 kilómetros, y a pesar de que se haga limpieza superficial, de que se quiten los lodos, son 24,000 personas que hoy día siguen sin tener agua potable en sus casas. 22,000, 2,000 más, sí, está bien. Sí, 2,000 más fue una cifra que se actualizó de los primeros números, ahora ya van 24,000 afectados, y pues bueno, siguen sin tener agua potable, y bastará cerrar la llave una semana en nuestras casas para saber lo que esto significa, que además está puesto en duda sus recursos económicos, se dedican sobre todo a la ganadería, a la agricultura. Ajá. Y como bien dices, pues bueno, esta marca Sonora, el río Sonora, pues ahora ellos mismos tienen la incertidumbre de qué tanto se está dañando. Ahora, hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos sacó esta cifra de que en realidad serían 2,000 millones de pesos. Sí, vimos esa cifra, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora. Sí. 2,000 millones, Ricardo, nada más. Los daños al patrimonio que se está haciendo a estas comunidades, ¿no? Entonces, ¿Ustedes van con esa cifra o no? Sí, hasta el momento nosotros la apoyamos totalmente, nos parece algo más acertado hacia el daño que se ha causado, sobre todo porque los metales pesados no van a causar afectaciones en una semana, en 2 semanas, ni siquiera en este mes que ya ha ocurrido desde el derrame, sino en meses, en años. Las personas van a ir acumulando estos metales, y ahí es donde empiezan a surgir las enfermedades graves. Si en 1 año o 2 estos municipios requirieran algún hospital de especialidades, todavía debería pagarlo Grupo México y las autoridades que no verificaron el cumplimiento a las leyes. Conagua, Semarnat, Cofepris, que tendrían que ser encargadas de que las empresas no estén pagando por contaminar, y que una vez que tiran estos contaminantes, entonces se responsabilicen. Estas instituciones tendrían que desde antes estar previniendo que estos accidentes ocurran, ¿no? Porque en realidad son negligencia. Ahora, a uno le llama la atención porque, a ver, traes por un lado, las autoridades en cuanto a claridad nos mintieron. En un principio dijeron que había sido un accidente por exceso de lluvias, pero la verdad es que había sido una fuga de uno de los tubos. Tienes a la Comisión de Derechos Humanos diciendo son 2,000 millones, y tienes una comisión de diputados que va y los investiga y los observa ya. ¿Ustedes se sentaron ya con Grupo México? ¿Han logrado que Grupo México se siente a asumir compromisos? ¿Y cuáles son los compromisos? Pues nos reunimos con ellos después. Fue una intensa gira como de 14 horas el miércoles pasado. Posteriormente tuvimos reunión con los delegados federales, presidentes municipales de la zona afectada, productores y agricultores y ganaderos. Sobrevolamos en 3 helicópteros oficiales la zona afectada, recorrimos eso, que lo que se habla, como bien comenta la representante aquí, Saraí. Sinaí de Greenpeace. Pues sí es inmenso el trayecto, ¿no?, que recorrieron todos los minerales pesados que afectaron la zona. Bajamos al represo donde trataron de contener un poco esta sustancia espesa tóxica del sulfato de ácido sulfúrico de cobre, y pudimos constatar, ¿no?, la vegetación, no sé si ustedes pudieron verlo, totalmente ves tú gris, consumidos
toda la vegetación y la flora de la zona, y ahí pues va el ganado y de ahí se abastece, se alimenta de esa agua, ¿no? Entonces casi como un paisaje lunar, Ricardo, ¿cómo ves? sí. ¿Qué sabor te deja esto? Nos tenemos que ir a un corte, pero dime el sabor que te deja esto. Pues imagínate, seguramente algo que se quedará por años, que va a afectar la calidad del suelo y de lo que pueda crecer ahí, si es que puede crecer por mínimo mucho, 5 años, mucho ¿sabes? tiempo, ¿eh? Mínimo Y 5 años. que cabe mucho la pena, vale la pena mencionarlo. ¿Hay algún tipo de estándar internacional sobre cuál debe ser la respuesta o cómo, tasar o encontrar una manera de hacer una reparación justa del daño cuando se produce un daño, una catástrofe de esta naturaleza? Okay, me gustaría a mí destacar dos objetivos alrededor de este tema, de cómo podemos evidenciar o cómo podemos tratar de solucionar, ¿no?, cuando estos accidentes pasan. Uno, las multas deberían de tener una función, que es remediar la situación no solamente social, también ambiental y en este caso hídrico, ¿no? Las personas en este momento no tienen agua, en este momento no saben a qué se van a dedicar en un futuro y pues bueno, también el ambiente va a estar sufriendo estos daños por bastantes años. Hay venado cola blanca que baja a tomar a estos ríos, hay halcones, hay especies que solamente en esta zona podemos encontrar y que bueno, ahora no sabemos a qué ríos van a tener que moverse porque el principal está contaminado. Ahora, la multa, además de resarcir estos daños, tendría que tener otra función y esto es evitar que se repitan estos derrames, ¿no? Que las empresas realmente les sea más costoso pagar multas que prevenirlos, ¿no? En teoría, la multa tendría que decir si hubieras construido los embalses necesarios para evitar que todos estos químicos llegaran al río, entonces no tendrías que pagar esta multa y entonces el mensaje que se da a las empresas es, ok, entonces yo mejor me dedico a prevenir que estar pagando multas. En México eso no es el mensaje que se da y en el contexto de la reforma energética que se acaba de aprobar, pues bueno, está poniendo en riesgo este mensaje también a empresas transnacionales que van a llegar a invertir a México con la idea de que México se contamina y es una ganga pagar estas multas, ¿no? El mensaje que se les está dando es que pueden venir, empezar con nuevas técnicas para extraer hidrocarburos, como es el fracking, que utiliza miles de químicos tóxicos en el agua y, pues bueno, si llegaran a tener algún accidente, algún derrame o llegaran a contaminar mantos acuíferos, pues ya vieron que no pasa de 40,000 pesos, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos para, digamos, aplicar sanciones ejemplares en este caso que justamente disuadan a que se puedan producir casos similares, incluso en otras industrias como sugiere? Pues yo comparto la opinión aquí de Sinaí. Yo creo que esto debe de ponernos un foco rojo acerca de lo que debemos hacer también como órgano legislativo, ¿no? Es la parte de tener penas más severas. Se hablaba, digo, yo no soy abogado, pero se hablaba de que las sanciones de tipo penal no están tipificadas como delitos graves. Eso también por la parte ecológica. Pero delitos ambientales no los tenemos ya tipificados como sí están tipificados, pero tienes el caso, por ejemplo, áreas naturales protegidas donde hay cárcel. En el caso de Quintana Roo hay incluso detenidos. Sí. Detenidos por cortar un poquito de manglar, que no se compara con lo que está sucediendo en la contaminación de estos ríos, ¿no? Ahora que mencionas manglar, precisamente a Dragon Mart, por haber dañado una parte de manglar, se le puso una multa muchísimo más alta que la que se le está poniendo a Grupo México hoy por este derrame. Pues, a nosotros nos preocupa mucho porque, para empezar, nos preguntaba y ya me desvié del tema hace un momento, tuvimos la reunión con ellos. Trataron dos representantes, la de responsabilidad social y otras dos personas. Trataron de minimizar el tema. Ellos comentan que no hay tal desesperación por parte de la población en cuanto al abastecimiento del agua. Ellos comentan que hay cientos de personas trabajando en el lecho del río. Tú pudiste constatarlo, me imagino, en tu visita. Yo creo que había unos 5 autobuses de unos 45, 50 pasajeros limpiando, y muchos de ellos nos decían las autoridades locales que son de Conagua. Entonces, realmente, para limpiar 250 kilómetros contaminados con unas palas y picos y unas carretillas, pues no va a ser suficiente, y no están trabajando. Miente Grupo México al decir que hay 1,200 hombres trabajando día y noche ahí a las orillas del río limpiando. O sea, miente por segunda vez.
Sí, Porque la primera digo, décima por ocasión, enésima, porque sí. han sacado como 3 comunicados y que van a responder. Primero lo que usted comentaba, que las lluvias atípicas. Después salió que no era cierto. Salieron diciendo sí, hubo, y tratando de deslindarse, lavarse las manos y culpar a una empresa constructora local que fue la que instaló la tubería que se dañó en la represa. Ahora, ellos han incumplido, que es la parte de la investigación también, en temas de protección civil, en temas de normas de construcción, en temas de normas ambientales. No tenían la segunda y la tercera represa que se les pide a las industrias mineras. ¿Eso qué es? ¿Es de corrupción? contención. ¿Eso es corrupción? Negligencia. Pues lo que negligencia, Pero no y hay puede normas que tienen que cumplir y en puede el- ser corrupción de autoridades locales, A eso me del refiero. municipio de Cananea y de autoridades estatales por el tema de protección civil. No cumplieron con los protocolos de protección civil y de seguridad, no informaron, se enteraron, para que el público lo sepa, se enteraron al segundo día por el alcalde de Arizpe, que le avisaron unos habitantes que vieron que el color era inusual del ya río. estaba- ya era que agua de tamarindo. Sí. O sea, por eso se enteraron, y no fue una comunicación oficial hasta 5 días después de que se había dado el derrame. Entonces esa es la parte que nos preocupa, ¿no? Que realmente no hubo una responsabilidad y trataron de con cal y una segunda represa. Como de tapar el asunto. Tapar el asunto, ¿no? Claro, y perdón, justamente le iba a comentar al diputado, un muy mal manejo de crisis por parte de Grupo México, ¿no? Porque de entrada hubo desinformación y muy poca responsabilidad social, porque en lugar de decir, salir a la luz y decir, ok, hay un problema, vamos a afrontarlo y ver de qué forma se resuelve, hay desinformación, no se dice la verdad detrás de todo esto, se pone una multa que ni siquiera es representativa, ¿no?, para el daño ecológico que se hace, y me parece que es una postura totalmente errónea, ¿no? En lugar de decir, bueno, veamos cómo podemos resolver esto y que el impacto se minimice lo más rápido posible, empieza a haber una bola de cosas que no van a ningún lado, ¿no? Sí, hay- Ahora, Greenpeace lo ve muy tranquilo, muy pocas acciones. No, estamos tratando de En también otros lugares atender. son ustedes temidos, Ya pero sé. aquí no los hemos visto ninguna radicalidad. Sí, el problema es que hay que hacerlo un poco nacional. Hay 6 desastres ambientales en ecosistemas acuáticos ocurriendo al mismo tiempo. No solamente es el derrame en Sonora, también en Durango, una mina también de Grupo México derramó varios, me parece que 2,000 metros cúbicos de, aquí fue agua cianurada. El cianuro es mortal inmediatamente para las personas, para especies acuáticas y también para algunos elementos, ¿no?, para plantas y especies, ¿no? En Veracruz hubo un derrame de gasolina, supuestamente por alguna toma clandestina, pero yo dudo muchísimo que alguien pueda dejar perder hidrocarburo, petróleo, ya además refinado, sin que se den cuenta, ¿no? O sea, había una toma que no vieron y de pronto la fuga empieza a existir. Pues bueno, yo creo que ahí pudo haber prevención. Aquí me preocupa, y es una pregunta para los dos. Sí. Hoy había anuncios de que los alcaldes con la población iban a tratar de sentar a Grupo México Sí. para tener compromisos concretos y si no tomar acciones radicales. ¿Están siendo superados, diputado? ¿La comisión está siendo superada? Pues no, lo que pasa, nosotros hicimos sus recomendaciones a Grupo México, les pedimos que dieran la cara, esa es la parte más importante. Es más, desde que nosotros llegamos, vimos la desesperación de la gente, a ti te debe haber tocado vivirlo, Sinaí, tratando de tumbar las puertas a patadas del Teatro Jesús Ochoa, que se llama ahí en Ures, pidiendo ser escuchados. En realidad yo sí veo que el tema se está politizando y eso me preocupa, porque tenemos un gobierno estatal diferente al federal, vemos una falta de coordinación entre los delegados federales con la gente de gobierno del estado. Pues ahí eso hay que está habiendo un ingrediente político eso hay que señalarlo. A Eso hay que sacar raja señalar. de la tragedia, vaya. Así es, y nos preocupa porque también se comentaba mucho allá y lo señalaron varios diputados con todas sus letras de que veían como que el gobierno del estado era vocero o trataba de ser muy complaciente con Grupo México. Se hablaba de que ya Grupo México le había entregado cierta cantidad al gobierno del estado para que tratara de minimizar el tema. Entonces todo eso hay que llegar al fondo del asunto y ver realmente qué recurso ha llegado. Yo pedí que la Sedesol hiciera un diagnóstico de la población afectada realmente, qué familias tenemos que llevarles. No tienen ni recipientes donde poner el agua. Si les llevas tú una pipa para abastecerles de agua, no tienen ni tinacos, las escuelas no cuentan con sea, recipientes. Andan, tú los ves que caminan con las jarras de agua, con baldes de agua,
para poderse bañar y para Es- poderse es- alimentar. Es una auténtica emergencia, me estoy yendo Así y es. solamente te cierro contigo. ¿Hay Ok. alguna medida concreta que ustedes vayan a hacer, Greenpeace? Sí, como te comento, es un desastre ambiental grave que se está multiplicando. En menos de un mes, 6 desastres ambientales de este tamaño. A nosotros nos preocupa porque lo que necesitamos es prevención. Esto se pudo haber prevenido y si hoy solamente nos dedicamos a castigar y perseguir a un grupo, México, por ejemplo, vamos a dejar que esto se repita, que se sigan derramando hidrocarburos, que se sigan derramando metales. No, la minería no es la única que contamina. Diario, litros y litros y litros de químicos de todas las industrias, de todos los sectores llegan a los ríos y nada de esto está Me regulado. voy, me estoy yendo. Muchas gracias, Prevención. Muy amable. perdón, muchas gracias, diputado Gracias a ustedes. David Pérez Tejada, y muchas gracias, Sinaí Guevara de Greenpeace. Muchas gracias, Ricardo, por habernos acompañado. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Estamos sobre el tiempo, nos vemos mañana, 7:30, aquí, desde la esquina de la información, y entre tanto, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.